Muchísimas gracias. Efectivamente está con nosotros ya la doctora Xochitl Centeno, ginecobstetra. Vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver mucho con aquellas mujeres que están embarazadas, aquellas parejas que están esperando un bebé, y es la preeclampsia. ¿De qué se trata esto, doctora? Muy buenos días, bendiciones. Buenos días, gracias por la invitación. Así es, la preeclampsia es una condición en el embarazo donde se elevan las presiones arteriales, puede haber compromiso renal y esto puede conllevar a un peligro y a una serie de factores de riesgo y complicaciones tanto para la madre como para el bebé. Ok, cuando hablamos de preeclampsia tiene que ver mucho con la presión de la paciente, tiene que ver directamente con algún tipo de condición que ella ya traía antes del embarazo, doctora. Cabe aclarar que hay pacientes que son hipertensas previo al embarazo. Okay. Entonces la preeclampsia comienza o se diagnostica como preeclampsia a partir de las 20 semanas de embarazo, o sea, de los 5 meses. Sí. Si nosotros tenemos una paciente que desde el primer mes, segundo mes, ya es pregestacional, entonces no consideramos que sea preeclampsia, sino que ella ya era hipertensa, pero como normalmente nosotros no tenemos las costumbres de tomarnos la presión, no sabemos y comenzamos un embarazo siendo hipertensa. Esto también puede condicionar que durante el embarazo desarrollemos la preeclampsia, porque la preeclampsia ya viene acompañada de otras complicaciones, como es cuando se filtran las proteínas, se hace un diagnóstico porque ya hay una lesión a nivel de riñón. Okay. Doctora, igual que cuando la paciente, la embarazada, presenta diabetes, ¿verdad? Durante el embarazo puede suceder también con la presión, porque si no la presentó el primer trimestre del embarazo, el problema de preeclampsia puede presentarlo al final del embarazo. Así es, como mencionaba al inicio, inicia a partir de las 20 semanas, que son los 5 meses, porque nosotros hablamos en semanas. Sí. Y puede durar todo el embarazo o puede presentarse de ese tiempo en todos los trimestres, incluyendo el último, al momento del parto y después del parto. Se considera que en los primeros 4 a 6 días, y hay pacientes que hasta 6 semanas posterior pueden desarrollar cifras de presión alta, y pacientes que pueden quedar hipertensas, igual que la diabetes gestacional, pueden quedar hipertensas después de un cuadro de preeclampsia o de una complicación más grave que se llama eclampsia, que es cuando se asocia a convulsiones durante el embarazo, que es una emergencia y es algo grave también para la mamá. Sí, cuando hablamos de gravedad, doctora, ¿qué sucede? Porque a veces dicen, no importa, me están chequeando la presión, estoy en tratamiento. ¿Se le puede dar tratamiento a una mujer en estado de embarazo si padece de la presión? Lógicamente se hacen controles, y cuando se hace el diagnóstico se tienen que hacer controles médicos bien continuos. Hay pacientes que se les tiene que estar viendo semanal, pacientes que se les tienen que estar viendo cada 2 semanas, con estudios especiales, valorando su grado de madurez placentaria, y si tienen datos de alarma, si usted es hipertensa y está embarazada y tiene de pronto zumbido en los oídos, dolores de cabeza muy intensos, dolor abdominal, dolores de cabeza que la gente dice, miro chispita, entonces ya es un signo de alarma que nos puede indicar que tenemos la presión alta, y nosotros no tenemos que esperar en la casa, tenemos que ir de inmediato a la emergencia para que nos valoren, nos tomen nuestra presión. Si estamos con un cuadro de preeclampsia y un bebé prematuro, lo ideal es mantener el bebé dentro de la mamá lo más que se pueda, ¿verdad? Okay. Sin embargo, hay condiciones donde el bebé corre peligro, entonces se tiene que interrumpir el embarazo y nacer un bebé prematuro con todas las consecuencias que esto tiene. También tendría que ver durante esto, si entendiendo un poquito, supongamos que la mamá no sabe que está padeciendo de presión alta o preeclampsia, ¿a qué complicaciones se puede presentar tanto el bebé, la condición del bebé, como de la mamá? Sí, a veces las pacientes pueden llegar con desprendimiento prematuro de la placenta, con cuadros de sangrado, y no saben de que tienen un cuadro de preeclampsia asociado y que por eso su placenta se desprendió, o con el bebé fallecido, pues que ya es la complicación mayor cuando se pierde el bebé, o la eclampsia, que es cuando ya presentan una convulsión, están en su casa tranquilas, convulsionan, no se sabe la causa y es una emergencia médica grave para la embarazada. En las primeras causas de muerte materna de nuestro país está la hemorragia posparto, la preeclampsia es la segunda causa, y la última, que es la sepsis, que son las infecciones. Okay. Entonces consideremos que es una causa de muerte frecuente en nuestro país, y por lo tanto es importante que nosotros tengamos diagnósticos previos. 2222-7808, si usted desea hacerle una consulta a la doctora Xochitl Centeno, con muchísimo gusto ya le va a atender. 2222-7808. Estamos conversando hoy sobre preeclampsia para aquellas personas que recién nos sintonizan. También estamos en nuestra página de Canal 10 Nicaragua si desea hacer una consulta por esta vía. Doctora, ¿qué sucede en este sentido una vez que ya se ha diagnosticado con preeclampsia esta mujer embarazada? ¿Tendrá que ver también algún daño en los riñones, por ejemplo?
Sí, hay daño a órganos blancos. Los órganos blancos son el riñón, el hígado, el cerebro. Entonces, esto conlleva que hay alteraciones a nivel de exámenes de sangre, a nivel de ultrasonido. Son pacientes que se complican igual que se complica un paciente hipertenso, con datos de accidente cerebrovascular que la gente le llama derrames, infartos, ¿verdad? Que son pacientes embarazadas que se infartan. Entonces, todas las complicaciones que tenemos en un paciente hipertenso que no está en estado de embarazo son las mismas que podemos tener en una paciente embarazada, pero incluye la eclampsia, que es la convulsión, donde se tiene que interrumpir de inmediato el embarazo. Son pacientes que caen en unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Y que pueden tener trastornos hemorrágicos graves porque se complican con un síndrome mayor todavía que se llama síndrome de HELLP, que ya conlleva el deterioro a nivel celular de toda la cascada sanguínea, y son pacientes que pueden tener sangrados masivos y que pueden perder la vida. O sea, no solo la preeclampsia, sino también la eclampsia, que son dos cosas. Y el síndrome de HELLP, en realidad la preeclampsia no se puede considerar una entidad aislada. Siempre está asociada a otras cosas, puede estar asociada a diabetes gestacional. Y nosotras tenemos que saber que hay factores que lo agravan, ¿verdad? Mujeres en edad materna muy jóvenes, muy mayores, pacientes obesas, pacientes fumadoras, pacientes que ya son hipertensas. Y si yo tuve preeclampsia en mi primer embarazo, lo más probable es que tengo un 25% de posibilidades de presentarlo en los embarazos consecuentes. Hablemos de los embarazos de aquellas primerizas y que son jóvenes, ¿verdad? En este sentido, ¿qué deben ellas estar pendientes como síntomas de alerta, doctora? ¿Qué deben estar pendientes? Lo primero, cuando sabemos que estamos embarazadas, es ir al médico. Nosotros tenemos que tener una lista de exámenes previos de inicio del embarazo y nuestros primeros controles de presión arterial. Si el doctor considera que hay presiones mayores a 120/80 al inicio del embarazo, tenemos que hacer control de presión cada 2 días, 3 veces por semana o día de por medio, para verificar si esas presiones son las que normalmente mantiene o si es porque la paciente está estresada, ¿verdad? Nosotros llegamos, y no es que llegamos agitadas y nos tomamos la presión, tenemos que descansar 5 minutos, estar en tranquilidad para que nos tomen nuestra presión y nos dé la presión verdadera. Si vemos que hay alteraciones desde el inicio, ya podemos hacer una clasificación en todo el cuadro que hay de hipertensión durante el embarazo, porque puede haber presión alta sin proteínas y se llama hipertensión gestacional. No es preeclampsia, pero puede conllevar a una. Entonces tenemos que tener un diagnóstico preciso antes de que la paciente presente una complicación. Ok, vamos a leer algunos mensajes a través de nuestras redes. Muchísimas gracias, don Ricardino, porque está siempre pendiente de Acción 10 de la mañana. Doña Noemí nos pregunta: doctora, buenos días, una consulta para la doctora. Estoy embarazada, tengo 28 semanas, pero el examen de glicemia me salió en 94. ¿Eso es alto?, nos pregunta. También quisiera saber si puedo tomar cocimientos naturales porque tengo una gripe que me siento cansada y me pongo a sudar helado. Bueno, para el diagnóstico de diabetes gestacional existen cifras diferentes para pacientes embarazadas y no embarazadas. 94 para una embarazada ya es una cifra alta. El límite es 92 y se tiene que hacer algo que se llama prueba de tolerancia a la glucosa, que se hace con una glucosa en ayuna, una glucosa a la hora y una glucosa a las 2 horas. Y si alguna de ellas está alterada, de hecho ella tiene la primera alterada, estaría dentro de la clasificación de diabetes gestacional. Ahora, una embarazada con gripe, lo ideal es que nosotros consultemos, porque realmente hay embarazadas que pueden desarrollar neumonía. Nosotros no recomendamos que tomen cualquier cosa natural. Recordemos que hay hierbas que tienen sustancias activas que pueden dañar al bebé. Entonces, lo ideal es acudir al médico y que nos clasifique si realmente es un resfriado, porque a lo mejor ella no se escucha, pero puede tener ruidos a nivel pulmonar y asociado ya a un proceso de neumonía. ¿Por qué suda helado, doctora? Cuando se les baja la presión probablemente, o no sabemos si hace fiebre. Importante que se tomen la temperatura, no llegar y decir, me dio calentura, me dio una temperatura de 38. Es importante saber cuánto tuvo de temperatura. Más de 37 a 37,5 es febrícula, pues no se considera fiebre todavía. Entonces hay que diferenciar en ese sentido. ¿Se puede, doctora? Muchísimas gracias a nuestros amigos televidentes. ¿Se puede prevenir la preeclampsia? Como actualmente no hay una teoría científica que nos diga esta es la verdadera causa, pues no hay forma de prevenirla, pero sí de tratarla. Pero podemos saber que hay pacientes que podemos predecir por algunos estudios que uno puede realizar antes si va a desarrollar preeclampsia y qué tan grave va a ser. Una vez que ya está siendo tratada y que ha sido diagnosticada con la preeclampsia, doctora, llega la hora del parto, ¿qué es lo más recomendable? ¿Que sea un parto natural o que sea una cesárea? Eso depende de las condiciones. Si es una paciente que la diagnosticamos y que ya tiene 2-3 centímetros y vemos que puede parir
y que sus presiones se pueden controlar, le damos su parto. Es que eso se hace una individualización de cada caso. Si la paciente es una paciente con un embarazo prematuro, sabemos que no va a ser un trabajo de parto ahorita, pues interrumpimos vía cesárea siempre y cuando tengamos disponible nuestro pediatra al lado con su sala de neonato por las complicaciones de sacar un bebé prematuro, ¿verdad? El problema es sacar un bebé prematuro cuando no está listo. Entonces esto trae que en el bebé existan complicaciones, hasta se menciona que las preeclampsias pueden condicionar, es una teoría en realidad que todavía está en estudio, los casos de autismo, ¿verdad? Sí. Que son bastante frecuentes ahora en la actualidad, que son por preeclampsia o alteraciones de la presión que no fueron diagnosticadas con anterioridad. A eso iba, doctora, porque hay algunos mitos en relación de la preeclampsia, sobre todo la condición de algunos niños, como usted decía, con autismo. Hay un porcentaje de esto, ya usted nos acaba recién comentar e informar, pero también otras condiciones que se predisponen al niño, por ejemplo, algún tipo de malformación se puede presentar por una preeclampsia. Más que todo restricción del crecimiento del bebé, son bebés que son chiquitos, que no hacen trabajo de parto, que pueden sufrir dentro de la mamá. Como decimos, son bebés que nacen flaquitos, pero viejitos, que ya están de tiempo, pero no crecieron porque hay restricción en el flujo placentario, ¿verdad? Y la prematurez, que es la mayor complicación de todas, y la muerte fetal intraútero, ¿verdad? Que es una subida de presión, el bebé se me dejó de mover, no me di cuenta y bueno, llego a las horas a decir, mire, fíjese que no se me mueve el bebé y estoy preocupada, y son bebés que pueden fallecer dentro de la mamá. Entonces hay que estar pendiente tanto a la mamá como al especialista que les está atendiendo ante cualquier subida de presión. Cuando la paciente sabe que tiene esta condición, tiene que estar pendiente. En las emergencias de los hospitales generalmente se les citan a las 24 horas, cuando ya están cerca del nacimiento a las 48 horas. Se monitoriza el estado del bebé en ese tiempo para verificar que su frecuencia cardíaca esté bien. Al menor alteración que exista, pues hay que interrumpir el embarazo. De no hacer esto, la mamá podría estar también predispuesta a fallecer. Claro que sí. Recordemos que es una causa de muerte en la preeclampsia por las complicaciones de la presión. Hay pacientes que tienen que usar hasta 3 medicamentos antihipertensivos para poder controlar sus presiones, y a dosis tope, pues a dosis máxima. Ok, tenemos una llamada. Muy buenos días. Gracias por escucharnos y vernos. Adelante. Adelante, ¿le escuchamos? Aló, buenos días. Buenos días. Bueno, mire, tengo un caso. Mi hija tiene un bebé. Él tiene 15 meses, pero mi sobrina, pues, también los niños son contemporáneos. El de mi sobrina es 15 días mayor. ¿Cuál es el detalle? Que el de mi sobrina ya camina, él anda para acá, para allá, pero el de mi hija aún no. Entonces nos decía una amiga de ella, una doctora, de cuando le fueron a poner la vacuna, que el niño no lloró. Entonces dice la enfermera, hay que poner cuidado porque el niño puede ser autista, porque el niño no camina, porque el niño no esto, lo otro. Entonces la verdad es que a nosotros nos preocupa mucho. Él ya gatea, él da sus pasos, él camina en el ring y todo eso, pero la verdad nos preocupa porque se hace comparación con el otro niño, que el otro ya camina, corre, pero él todavía no. Entonces, a esa edad es mi pregunta, ¿será que ya se puede diagnosticar? ¿Será que una enfermera puede hacerlo? ¿Nos puede preocupar? O sea, la verdad es que estamos muy preocupados. Bueno, tenemos problemas porque ya no le entendemos lo último. Quizá nos deje el nombre completo y el número de teléfono para que mejore, ¿verdad?, la consulta que desea. Doctora. Sí, lo que se logra entender es de que ella quiere un diagnóstico si el bebé es o no autista. La verdad es que eso se tiene que hacer una evaluación con un pediatra que tenga especialidad en neurodesarrollo. Existen en el país, claro que sí. También está la Fundación de los Pipitos, donde se hacen valoraciones diagnósticas. Recordemos que hay cosas normales a determinada edad, ¿verdad? No vamos a decir, hay niños que son precoces y caminan antes que otros niños, pueden hablar antes que otros niños, tienen un lenguaje amplio, pero eso también depende de la crianza que estemos dando. Entonces, lo ideal es consultar con el especialista, pues que se le haga una valoración de su neurodesarrollo para ver si es o no es el autismo. Tiene, así como su nombre lo dice, un espectro amplio. Entonces, las valoraciones son multidisciplinarias, son con varios especialistas y no es un diagnóstico a la ligera. Sí, doctora, solo nos dice una última consulta. Dentro de esta presión arterial hay otra sintomatología, entre ellos pérdida de visión, exceso de proteínas en la orina, dolores de cabeza intensos, falta de aire debido a la presión también de líquido en los pulmones, cambio en la visión, náuseas o vómitos. ¿Eso es cierto? Así es, pero son cuando ya tenemos complicaciones, que ya la paciente está en una crisis hipertensiva,
En una preeclampsia ya establecida tenemos todos esos síntomas que son catastróficos, son pacientes que no pueden llegar inconscientes al hospital. Sí. Imagínense cuando están en el campo, pues el traslado que tienen que hacer para que pueda llegar a un hospital regional. Si nosotras, estando embarazadas, se nos inflaman los pies, la cara, las manos, que son sitios al final que no son usuales que se inflamen, ¿verdad? O se dematicen, como decimos nosotros. Vaya al centro de salud, consulte, que le tomen su presión y usted diga, mire, estoy embarazada, me preocupa estar con preeclampsia, o mi mamá tuvo preeclampsia, tuve preeclampsia en el embarazo anterior, pues es más común que yo pudiera desarrollar otra vez el mismo problema. Cómo no, muchísimas gracias, doctora Xochitl Centeno, ginecobstetra, porque nos ha dado muchos detalles, sobre todo a aquellas pacientes que están iniciando un embarazo, que es su primer embarazo, ¿verdad? Aquellas familias, aquellos padres de familia, hay que estar pendiente al mínimo síntoma, ¿verdad? Hay que siempre consultar al especialista, nunca automedicarnos, por favor, por el bien de usted, mamá, y por el bien de su bebé. Vámonos de inmediato a una pausa y ya volvemos.